En esta unidad 2 abordaremos los siguientes temas. ¿Qué es una sociedad anónima y cuántas clases de este tipo societario existen? ¿Qué es una sociedad unipersonal y qué ventajas otorga este tipo de sociedad? ¿Qué es una sociedad por acciones simplificada y cómo se constituye? ¿Cuáles son los conflictos que pueden surgir en una sociedad? ¿Cuáles son sus causas y cómo prevenirlos y solucionarlos? ¿Qué es una sociedad anónima? El diccionario de la Real Academia Española lo define como una sociedad que se forma por acciones con responsabilidad circunscripta al capital que éstas representan. ¿Cuáles son las características que tiene una sociedad anónima? Primero, el capital está representado por acciones. Los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. En la denominación aparece el nombre de una o más personas humanas y debe contener la expresión sociedad anónima, su abreviatura o la sigla SA. En caso de que se trate de una sociedad anónima unipersonal, deberá contener la expresión sociedad anónima unipersonal, la abreviatura o la sigla SAU. ¿Qué características debe reunir el capital social en una sociedad anónima? Primero, debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo, no debe ser inferior a 30 millones de pesos y si los socios integran entonces en efectivo el capital social, lo pueden hacer con el 25%, que serían 7.500.000 pesos, y después pueden constituir, o sea, integrar el resto en el plazo de 2 años, que es lo que establece la Ley General de Sociedades. En la sociedad anónima unipersonal, el capital social siempre debe estar integrado totalmente al momento de constituirse la sociedad. En cuanto a los aportes no dinerarios, deben integrarse totalmente y solo pueden consistir en obligaciones de dar. ¿Cómo pueden ser las clases de acciones que emite una sociedad anónima? Las podemos dividir en 2 tipos, según los derechos conferidos o según la modalidad circulatoria. Según los derechos conferidos pueden ser ordinarias, que son aquellas acciones que no reconocen a sus tenedores ningún tipo de preferencia sobre los derechos corporativos de contenido patrimonial. Después están las preferidas, que sí reconocen a sus tenedores preferencias sobre los derechos corporativos de contenido patrimonial. Están las privilegiadas, que son acciones que tienen en las asambleas de accionistas un derecho de voto superior al derecho de voto que tienen otras acciones en relación con la cantidad de capital nominal que ellas representan. Y están las acciones diferidas, que permanentemente tienen derechos patrimoniales cuantitativamente menores por acción que las acciones ordinarias, ya sea en lo concerniente a la participación en las utilidades o en el activo de la liquidación o en ambas cuestiones. Y por último están, de acuerdo a la modalidad circulatoria, las acciones al portador y las nominativas o escriturales. Las al portador son siempre endosables o no endosables, o sea, no mencionan a su titular, y las nominativas o escriturales sí mencionan a su titular y se emiten a nombre de una persona cierta y determinada. En cuanto a las particularidades de las acciones de una sociedad anónima, tenemos que decir que siempre tienen que ser de 10 pesos o múltiplo de 10. Tienen que emitirse en moneda argentina, o sea, en pesos. Puede haber diferentes clases de acciones, por ejemplo, acciones A, B, C, D, ordinarias, preferidas, que son las que mencionamos anteriormente. Solo pueden ser, y esto es muy interesante y muy importante, nominativas y no endosables. Y las acciones ordinarias se representan en títulos y pueden otorgar derecho al voto plural hasta 5 votos. Las acciones escriturales no se representan en títulos. Y si se aumenta el capital, los socios tienen derecho de suscripción preferente. ¿Cuáles son las menciones esenciales que debe contener una acción de una sociedad anónima? Primero tenemos que decir que se establecen siempre por estatuto y contienen el denominación de la sociedad, el domicilio, la fecha y lugar de constitución, la duración de la sociedad y la inscripción. También tienen una referencia al capital social, tienen una referencia al número, valor nominal y clase de acciones y derechos que comportan. En los certificados provisionales debe colocarse la anotación de las integraciones que han realizado cada uno de los socios. Y por último tenemos que decir que los títulos y acciones que representan se ordenan de manera correlativa, una numeración de ese tipo, correlativa. Los libros de registro de acciones tienen que llevarse de acuerdo a la misma formalidad que tienen los libros de comercio en general. O sea, deben llevarse correlativamente, deben estar numerados, debidamente foliados, no puede haber espacios en blanco, no puede haber tachaduras. Son libros cuya consulta es libre por los accionistas
y deben incluir las clases de acciones, los derechos y obligaciones, el estado de integración, el nombre del suscriptor de esas acciones, si son acciones al portador, los números de las acciones, si son acciones nominativas, las sucesivas transferencias que se han realizado de esas acciones. Deben también incluir una referencia a los derechos reales que gravan las acciones nominativas. Si se trata de acciones que representan una conversión de los títulos, debe hacerse una referencia a los datos que corresponden a los nuevos títulos y también cualquier otra mención que sea necesaria incluir en el libro de registro de acciones. ¿Cuáles son las clases de sociedades anónimas que existen? Tenemos la sociedad anónima común, la ordinaria, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y la sociedad anónima unipersonal. Como ya hemos hecho referencia a la sociedad anónima común o la sociedad anónima ordinaria, vamos a hablar ahora de la sociedad con participación estatal mayoritaria y la sociedad anónima unipersonal. La sociedad anónima con participación estatal mayoritaria es aquella que se constituye cuando el Estado nacional, los estados provinciales, los municipios o los organismos estatales tienen la propiedad en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el 51% del capital social. En esta clase de acciones, el estatuto podrá prever la designación por la minoría de uno o más directores y de uno o más síndicos. Cuando las acciones del capital privado alcancen el 20% del capital social, tendrán representación proporcional al directorio y elegirán por lo menos a uno de los síndicos. ¿Qué es una sociedad anónima unipersonal? Es una organización empresarial que tiene un solo accionista que a su vez es su único propietario. ¿Cuáles son las características de una sociedad anónima unipersonal? Solo se pueden constituir como sociedades anónimas, esto lo dice el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, solo se pueden constituir por instrumento público, no pueden constituirse por otra sociedad anónima unipersonal. La Ley General de Sociedades ha eliminado la causal disolutoria por reducción a 1 del número de socios, justamente porque se permite ahora la existencia de sociedades unipersonales. De tal manera que las sociedades colectivas, las sociedades en comandita por acciones y las sociedades de capital e industria se van a tener que transformar de pleno derecho en sociedad anónima unipersonal si no se decide otra cosa en el término de 3 meses. Esto es lo que dice el artículo 94 de la Ley General de Sociedades. Y el capital social debe ser integrado en esta clase de sociedades de manera total al momento mismo de la constitución de la sociedad. ¿La sociedad anónima unipersonal puede ser de cualquier tipo? La respuesta es no. La sociedad anónima unipersonal solo puede formarse como sociedad anónima, es decir, como una sociedad en la cual el capital está representado por acciones y que cada una de esas acciones, hay que tener en cuenta, representa un porcentaje del capital social en su conjunto. En una sociedad anónima, recordemos, ningún acreedor de la sociedad puede ir contra todo el patrimonio de los socios. La responsabilidad de los socios, entonces, está limitada a la porción de capital que invirtieron en la sociedad. En una sociedad anónima unipersonal, entonces, la socia o el socio, que es el socio único, solamente responde por los actos de la sociedad con el capital que invirtió en esa sociedad y no con todo su patrimonio personal. ¿Cómo se crea una sociedad anónima unipersonal? Son los mismos pasos y el mismo procedimiento que para constituir una sociedad anónima. Pero tiene una diferencia fundamental. El capital social debe ser integrado totalmente al constituir la sociedad. O sea, hay que tener en cuenta en este caso que cuando finaliza todo el trámite de inscripción, el banco devuelve el dinero que cada uno de los socios debió realizar en concepto de integración del capital social suscrito. Si ya tengo una sociedad formada con otros socios, pero mis socios deciden retirarse de la sociedad, ¿puedo transformarla en una sociedad unipersonal? Sí, precisamente esa es la finalidad de este tipo de sociedades. En ese caso, la sociedad que se queda con un solo socio o socia se transforma en sociedad anónima unipersonal a menos que se decida alguna otra cosa en el plazo de 3 meses. ¿Hay algún tipo de control sobre este tipo de sociedades unipersonales? Sí. Además del control interno que pueden tener la sociedad, estas sociedades unipersonales son controladas por la Autoridad de Supervisión de Sociedades que corresponda al domicilio social. En el caso de Salta, esta autoridad es la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas. ¿Qué son las sociedades por acciones simplificadas? Es un nuevo tipo de sociedad que se constituye de una manera más fácil que una sociedad anónima.
la pueden formar una o varias personas humanas o jurídicas, y en este tipo de sociedades la responsabilidad de los socios y socias está limitada a sus acciones. ¿Cuáles serían entonces las características de este tipo de sociedades? Primero, es una sociedad por acciones, pero no es una sociedad anónima, es un nuevo tipo social. Está regulada por los artículos 33 a 62 de la Ley 27.349 y supletoriamente se aplica la Ley General de Sociedades, principalmente en cuanto al tema de los órganos societarios. Se aplican las normas referentes a la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cualquier sociedad puede formarse como sociedad por acciones simplificadas? No. No pueden constituirse como este tipo de sociedades las sociedades que sean de economía mixta, o sea, aquellas sociedades donde participa el Estado, hagan operaciones de capitalización, ahorro, requieran dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros, exploten concesiones o servicios públicos, estén controladas por alguna sociedad de economía mixta o que hace operaciones de capitalización o ahorro, o que explota concesiones o servicios públicos, o aquellas sociedades que participan en más del 30% del capital de sociedades como las indicadas en los puntos que acabo de mencionar. Una sociedad por acciones simplificadas puede constituir o ser parte de otra sociedad por acciones simplificadas, sí, pero hay que tener en cuenta que en este caso, si se trata de una sociedad por acciones simplificadas de tipo unipersonal, no puede formar parte de otra sociedad por acciones simplificadas también de tipo unipersonal. ¿Cómo se forma una sociedad por acciones simplificadas? Se puede hacer por instrumento público o por instrumento privado. Si se hace por instrumento privado, debe tener las firmas certificadas por un juzgado, por una escribanía, por un banco u otra autoridad competente del registro público que corresponda al domicilio social. Se puede constituir también por medios digitales con firma digital. Eso es lo que más se utiliza en la actualidad. Y luego de esto, el instrumento de constitución debe ser enviado al registro público para su inscripción. ¿Cómo se constituye entonces una sociedad por acciones simplificadas? Habíamos dicho que se puede hacer por instrumento público o privado, también que se puede hacer a través de la utilización de medios digitales y con firma digital. Y vamos a hablar ahora del capital social. Como mínimo, el capital social debe estar representado por 2 salarios mínimos, lo que conocemos como el salario mínimo vital y móvil, que últimamente, podríamos decir, al mes de mayo de este año 2024, era cada salario mínimo 234.315 pesos. O sea, si son 2 salarios mínimos, debería ser el capital social 468.630 pesos. No hay un límite máximo. Y siempre debe estar integrado al 25% y el saldo, o sea, se puede terminar de pagar el 75% restante en el plazo máximo de 2 años. También puede constituirse mediante aportes en especie valuados por los socios. Este tipo de sociedades se puede constituir de manera unipersonal y en cuanto al objeto social puede ser cualquier tipo de objeto y las actividades que desarrolla esa sociedad no tienen que tener necesariamente una relación entre sí. En cualquier clase de sociedad puede haber conflictos. ¿Y cuáles son las características de los conflictos societarios? Por ejemplo, puede referirse a los miembros, o sea, a la estructura interna de la sociedad, y en este caso tenemos que decir que puede haber objetivos o intereses distintos entre cada uno de los socios. Puede haber también una interpretación distinta de un mismo problema. Un socio cree que se interpreta de una manera, otro socio cree que se interpreta de otra manera. No siempre la opción es entre lo prohibido y lo permitido. La votación siempre va a resolver la parte formal de la cuestión conflictiva, pero no va a resolver lo sustancial. Esto tampoco se resuelve en un juicio. En general, los juicios solo son un medio para tratar de llegar a una solución. La solución habitual y la mejor solución, podríamos decir así, pasa por lo general por la venta de la participación del socio minoritario que está disconforme con los negocios de la sociedad. ¿Cuáles son las causas que pueden tener los conflictos societarios? Son diversas, pero mencionemos algunas.
Muerte o divorcio de un socio, utilización de la sociedad para otro negocio, falta de previsión para salida de un socio disconforme, abuso de las mayorías, sucesión en cargos de administración, sucesión en titularidad de acciones, incumplimiento de formalidades societarias, existencia de operaciones o activos no registrados. Estas cuestiones pueden dar lugar a un conflicto societario. ¿Cómo se pueden prevenir los conflictos societarios? Los podemos prevenir incluyendo cláusulas dentro del estatuto de la sociedad que permitan regular la solución de controversias, generen un impas, permitan la salida del socio, valoren la parte del socio dentro de la sociedad, establezcan pautas en cuanto a la sucesión del socio. También lo podemos hacer de manera reglamentaria, que organicen la administración, la distribución de dividendos, con pedidos de informes, con uso de bienes sociales. También puede hacerse a través de un acuerdo de accionistas, que es lo que se conoce como la sindicación de acciones, que significa que para la toma de decisiones y limitación de transferencia, los socios se ponen de acuerdo respecto a estos temas específicos. Y por último, también se puede prevenir un conflicto societario a través de la creación de un fideicomiso parcial de acciones, y esto se hace para el manejo de la sociedad durante el tiempo que dure ese conflicto. En cuanto a la solución de los conflictos de cualquier tipo societario, tenemos que decir que los objetivos que se buscan son los siguientes: mitigar el conflicto y luego superarlo. Los medios que se utilizan son los medios alternativos de resolución de conflictos, los denominados medios no adversariales, que son la negociación, la mediación, el arbitraje, la conciliación u otros medios. Y las etapas que puede atravesar la solución de un conflicto societario son las siguientes. Primero, un acuerdo sobre el procedimiento y el método que se va a utilizar. Segundo, la suspensión de los juicios. O sea, si hay acciones judiciales pendientes, se suspenden esas acciones y no se inician nuevos juicios. Tercero, el sometimiento a la mediación, al arbitraje o a algunos de los medios que acabo de mencionar. Después se arriba a un acuerdo parcial y finalmente el conflicto se soluciona mediante un acuerdo final. ¿Qué hemos visto en el presente material? Primero, ¿qué es una sociedad anónima y cuántas clases de este tipo societario existen? Segundo, ¿qué es una sociedad unipersonal y qué ventajas otorga este tipo de sociedad? Tercero, ¿qué es una sociedad por acciones simplificada y cómo se constituye? Y cuarto, ¿cuáles son los conflictos que pueden surgir en una sociedad? ¿Cuáles son sus causas y cómo prevenirlos y cómo solucionarlos? Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo material.